Muy buenas tardes, hermanos. Espero que hayan tenido un miércoles lleno de bendiciones, que hayan tenido eh, la oportunidad de estudiar su lección de escuela sabática este día en la mañana, y si no, pues lo pueden hacer hoy en la tarde. Para eso va a ser este video. Este, en esta tarde vamos a ver el día martes 6 de mayo. El título es El Cordero de la Pascua. Bueno, nosotros ya vimos en días pasados de esta misma lección qué significaba el cordero, el sacrificio del cordero, a quién representaba, ¿verdad? Y hacia quién apuntaba. Y en esta tarde vamos a ver las similitudes entre el cordero que representaba a Jesús y a Jesús. Y nos vamos a dar cuenta que no hay duda alguna que el cordero, que Jesús cumplió todas las características que lo representaba, en este caso que era el cordero, ¿verdad? Ahorita vamos a entrar en materia. Vamos entonces primero a orar para comenzar el estudio. Querido Señor, te damos muchas gracias por este hermoso día, gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por habernos permitido gozar de tu amor y de tu misericordia y de tu protección en este día. Quédate en nuestras mentes, Padre, quédate en nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, que tu Santo Espíritu pueda estar en los corazones de cada uno de nosotros, de los que escuchamos, los que van a escuchar este video, para poder entender, Señor, que tú eres nuestra Pascua, que tú eres el Cordero aquel del que se habló, aquel del que se hacía mención, aquel Cordero el que se sacrificaba, Señor, apuntando que tú ibas a ser el Cordero que iba a morir por nosotros de una vez y para siempre, y que nos ibas a dar la salvación. Quédate en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Y en esta tarde, hermanos, solamente les quiero dar algunos puntos que ustedes deben de tomar en cuenta para el estudio del día martes. Bueno, y vamos a irnos todos a Éxodo 12:1 al 11, porque ese va a ser nuestro tema central. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será de principio de los meses, para vosotros será este primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómense cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal, escuchen, esto es bien importante, hermanos. El animal, aquí viene las características que deberá de tener el cordero para poder ser inmolado. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. ¿Por qué? Porque esa será la Pascua de Jehová. Y me brinco un poquito al día 13. Al versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en nosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Recordemos, hermanos, que esta plaga era la plaga, creo que era la número 10, donde el Señor iba a herir con mortandad a la tierra de Egipto. Iban a morir todos los primogénitos, tanto de humanos como de animales. Pero el Señor manda y da estas instrucciones al pueblo de Israel para que mediante la sangre del cordero que iban a inmolar, ellos pudieran ser salvos de mortandad. Entonces, vamos a ver qué similitud tiene entonces este cordero con Jesucristo. Similitud número 1. El cordero debe de ser sin defecto. Es decir, nacía el cordero, lo dejaban
que creciera un año. Después de un año, perdón, después lo checaban. Tenían que revisarlo, que no tuviera ninguna patita quebrada, ni ningún defecto de que haya nacido tal vez con una orejita pegada o sin una oreja o con un pedazo de oreja. Ibas a tener que estar sano, sin garrapatas, saludable. Esa es la número uno. Entonces, vamos a ver qué similitud tiene Jesús con estas primeras características que di. Cordero sin defecto y macho. Ok, primero, vamos a ver lo que nos dice el Espíritu Profecía acerca de Jesús, acerca de su estado físico. Vamos a ver entonces, dice, hablando de Jesús, ok, voy a recortar nada más el texto para no tardarme tanto. Dice, no obstante, era la suya una vida de salud. O sea, Jesús era una persona saludable. Su estado físico no era robusto, pero una persona que se mantenía saludable. Obviamente, para poderte mantener saludable tienes que cuidar lo que comes, ¿verdad? Dice, en lo físico como en lo espiritual fue su símbolo el cordero. Acuérdense, ¿por qué? Porque era sin defecto, macho, ¿verdad? Jesús pues era varón. En lo físico como en lo espiritual fue su símbolo el cordero, víctima expiatoria, sin mancha y sin contaminación. Recordemos también que el Señor se mantuvo siempre, Jesús nunca pecó, siempre se mantuvo siempre con una relación muy estrecha delante del Padre, y siempre se mantuvo lejos de la contaminación del mundo. En ningún momento el mundo y sus malas costumbres influyeron en el comportamiento del Señor. El Señor siempre supo cómo mantenerse sin contaminación, ¿verdad? Dice, tanto en su cuerpo como en su alma fue ejemplo de lo que Dios se había propuesto que fuera toda la humanidad mediante la obediencia y sus leyes, ¿verdad? Entonces, ok, punto número uno, Jesucristo es el Cordero sin mancha y sin defecto, sin contaminación. Su estado físico y su estado espiritual estaban acorde al corazón de Dios. Ok, entonces vamos a ver el número 3. De las ovejas iba a ser tomado de las ovejas o de las cabras. Recordemos que, por ejemplo, al Señor Jesucristo, para venir a morir, se le dio cuerpo. En Hebreos 10:5, ¿verdad? Como leímos ayer, en Hebreos 10:5. 10:5 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O sea, al igual que las ovejitas, la oveja o el cordero que iba a ser tomado, pues tenía un cuerpo físico. Entonces también el Señor, dejando su trono, ¿verdad?, vino y tomó cuerpo físico y fue tomado de entre los humanos. Dios lo escogió a él, le dio un cuerpo que se mantuvo siempre, como acabamos de decir, dentro de las leyes, dentro de los parámetros y dentro del corazón, conforme al corazón del Señor, saludable físicamente y espiritualmente. Entonces fue tomado de las ovejas este cordero. Entonces al Señor se le dio cuerpo. Entonces dice, fue guardado hasta la fiesta, perdón, aquí el número 4 de la característica del cordero dice, lo guardaréis hasta el día 14. Es decir, lo iban a escoger el día 10 y lo iban a guardar para su sacrificio hasta el día 14. Vamos a ver entonces a Jesús. Jesús también fue guardado hasta la Pascua, ¿verdad? En Marcos, por ejemplo, en Marcos 19:49, vamos a ver lo que nos dice en Marcos. Marcos 19:49. Marcos. 14:49, perdón. Marcos 14:49.
Mateo, Marcos 14:49. Dice así. Cada día, escuchen, cada día estaba con nosotros, con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así para que se cumpla la escritura. ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiere dar a entender esto, hermano? Miren, el Señor siempre estuvo expuesto delante de sus acusadores. El Señor siempre estuvo expuesto delante de las personas que siempre quisieron hacerle daño. En cualquier de esos momentos lo pudieron haber prendido, ¿verdad? Sabemos que esos momentos, desde que Jesús comenzó su ministerio, siempre intentaron prenderle, pero nunca lo hicieron. Entonces, lo que estaba pasando es que el Señor, al igual que el Cordero, estaba siendo guardado. ¿Para qué? Para celebrar la Pascua, para la Pascua. Entonces el Señor fue inmolado, el Señor fue crucificado. ¿Cuándo fue crucificado? En las celebraciones, en las fiestas de la Pascua. Entonces, ¿quieren otra cita? Vamos a San Juan. Lucas, Juan 18. Juan 18, 19 al 20. Dice así. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Es decir, aquí en esta cita también nos da a entender pues de que el Señor siempre estuvo expuesto y nunca le echaron mano. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor tenía que ser inmolado en la Pascua. Jesucristo fue nuestra Pascua, es nuestra Pascua. Ahora, lo tomaréis, dice, y lo inmolarán. En una de las características del Cordero que vimos en Génesis, después de que lo iban a guardar hasta el día 14, lo iban a inmolar. Jesucristo lo guardaron hasta el día, hasta los días de las celebraciones de la Pascua. Y como sabemos, fue traicionado por Judas, fue vendido por Judas. Entonces lo crucificaron, ¿verdad? Ahí es cuando el Señor les dice que iban a inmolar el Cordero. Entonces aquí fue inmolado nuestro Señor Jesucristo. Luego, la siguiente. Tomaron la sangre, los del pueblo de Israel, tomaron la sangre y la tenían que poner en los dos postes de su casa y en los dinteles de su casa. Entonces, y eso, hermanos, era lo que los iba a salvar de mortandad. Cuando Dios les dio las indicaciones, les dijo también que eso, que su espíritu iba a pasar por ahí, iba a empezar a quitarle la vida a cada primogénito de animales y humanos, pero iba a pasar de largo a aquellas personas que tuvieran la sangre del Cordero en los postes de su puerta y en los dinteles. Entonces, hermano, ¿qué similitud tiene esto con Jesucristo, hermanos? Jesucristo fue el Cordero inmolado en la cruz del Calvario por nosotros. La fiesta de la Pascua significaba la salida y la salvación del pueblo de Israel que estaban en la tierra de Egipto esclavizados. Jesús les iba a dar, Dios les dio la salvación. Dios los sacó a salvo de Egipto. Por eso es que se iba a empezar a celebrar esta fiesta, de lo que iba a significar también, que era la salvación, la salvación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces, pero la sangre del Cordero significaba que no iba a haber mortandad donde hubiera la sangre del Cordero. En las casas que hubiera la sangre del Cordero. Entonces dice, la sangre del Cordero es la que nos da a nosotros también la vida eterna. La sangre del Cordero es la que, así como el pueblo de Israel en Egipto lo salvó de mortandad, así la sangre de Jesucristo nos salva a nosotros de la muerte eterna. Nosotros estábamos ya, hermanos, destinados a la muerte eterna. Pero gracias a la sangre de este Cordero que fue inmolado de Jesucristo en favor de nosotros, de la humanidad, entonces nosotros, hermanos, no vamos a dormir tal vez, pero vamos a resucitar, no vamos a morir eternamente, porque la sangre del Cordero nos libra de la muerte eterna. Es la que nos salvó de la muerte eterna, así como
al pueblo de Israel. Qué precioso mensaje nos tiene el día martes. Y solamente quería yo tocar algunos puntos, algunas similitudes. Aclaro que de las ovejas, de cuando el animal iba a ser tomado de las ovejas y del rebaño, pues, compararlo con que al Señor, a Jesucristo se le dio cuerpo, pues es algo que a mí simplemente, no es la doctrina que enseñamos, pues simplemente se me vino a la mente que era un tipo de similitud. Para ver las características del cordero, del animal, y ver las caras que apuntaba que representaba a Jesucristo, ver las características de Jesucristo. Entonces, la sangre del cordero, hermanos, es la que nos limpia y nos libra de la muerte eterna. Alabado sea el Señor, porque en el Jesucristo, en la muerte de Jesucristo, que es nuestra Pascua, tenemos salvación como la tuvo el pueblo de Israel. La lección dice: Jesús fue crucificado durante la celebración de la Pascua, lo que demuestra aún más que es el Cordero antitipo. Paralelamente, los israelitas recibieron la orden de escoger un cordero para la Pascua y guardarlo o cuidarlo, como ya vimos nosotros, que Jesús fue cuidado, fue guardado para ser inmolado en la Pascua. Entonces, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Cuál es la lección que nos llevamos entonces del día martes? Que debemos, hermanos, de estar 100% agradecidos con el Señor, que el Señor es nuestra Pascua, es nuestro Cordero inmolado, que nos limpia de pecado de una vez y para siempre. Que Dios les bendiga y esperen el video del día miércoles. Vamos a orar. Querido Señor, te damos muchas gracias por habernos hecho entender que ese sacrificio que comenzó en el libro de Génesis y que se extiende a lo largo de todas tus escrituras hasta el libro de Apocalipsis, apuntaba a nuestro Señor Jesucristo, a la promesa de un Salvador. Gracias porque cumpliste tu promesa, como siempre. Y Señor, permite que en nuestras vidas le demos el valor a la muerte de Jesucristo. Que podamos entregar nosotros nuestras vidas, Señor, a tu servicio. Que podamos nosotros, Señor, dar gracias siempre, reconocerte siempre como Dios, como nuestro único Rey. Quédate en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente video.